Capítulo 10. Mapache. Nota del autor. La siguiente historia ha sido traducida al lenguaje humano. Hay ciertos detalles que solo se pueden apreciar en su lengua original, ya que toda traducción es destrucción y a su vez construcción. Si algo podía describir la sensación que recorría todo el cuerpo de Michael, sería el arrepentimiento. Su vida era segura, tranquila, rutinaria y lo había echado todo a perder por culpa de su insaciable curiosidad. Su mana se había olvidado de la ventana de la cocina y la había dejado abierta, y él, luego de 3 amagues, se había atrevido a cruzarla. Una vez fuera, todo había sucedido demasiado rápido. Michael ni siquiera había podido reconocer qué clase de criatura era la que lo estaba persiguiendo. Los estruendosos gritos y el fétido olor que emanaba el monstruo habían sido suficiente motivo para que saliera corriendo sin mirar atrás y sin prestar atención al rumbo. Recorrió calles y calles tan rápido como pudo. Estaba aterrado, pero a la vez sorprendido por la velocidad que estaba alcanzando con lo que él consideraba su ya no tan esbelto cuerpo. Encontró refugio debajo de un auto estacionado a mitad de la cuadra y pensó quedarse ahí hasta que apareciera su mana. La noche dio lugar al día, y el día le volvió a ceder, casi por obligación, el puesto a la noche. Y Michael se mantuvo en el mismo lugar durante horas y horas, alerta y arrepentido, hambriento y sediento. Parecía que ese sería su fin. Moriría de inanición, aunque bien sabía que dentro de sí aquel destino ya había comenzado a suceder hacía mucho tiempo atrás, desde que había perdido, por algún motivo que nunca supo, las ganas de vivir nuevas aventuras. Sí, parecía que sería el fin de Michael, hasta que una aguda voz lo sacó del trance de vigía y eutanasia en la que se encontraba. ¿Has visto una hamburguesa gigante por esta zona? Michael se sobresaltó, giró su cuerpo y se pegó a la parte interna de uno de los cubiertos del auto. Tenía frente a él a uno de los suyos, uno joven, delgado y audaz de los suyos. Se veía un tanto sucio y parecía que le faltaba un pedazo de oreja. Se observaron en silencio durante unos segundos, hasta que el vagabundo volvió a hablar. «Deberías mostrar miedo en la calle», dijo. No tengo miedo», respondió Michael con una temblorosa voz. «Todo tu cuerpo expresa lo contrario». Se acercó unos pasos a Michael. «Eres uno de ellos, ¿cierto?» ¿Un qué?» «Uno de esos que viven con los humanos», aclaró él. «Tenemos un nombre para ustedes. Los llamamos los perdidos». Michael se preguntó cuán peligroso sería aquel individuo que lucía de la mitad del tamaño que él. Quería mostrarse feroz, pero después de tantos años de confort había olvidado cómo hacerlo. «Si hubiera querido matarte ya lo habría intentado», dijo el joven vagabundo. «Creo que primero habría mordido una de tus piernas para que no pudieras mantenerte con firmeza. Luego habría arañado tu rostro para marearte y cegarte durante unos preciosos segundos, en los que aprovecharía para morder tu cuello hasta que te desangraras. Finalmente habría frotado mi rostro en tu sangre. Sí, lo habría podido lograr fácilmente. Pero no quiero hacerlo. Solo estoy de paso, deambulando por el mundo en busca de una hamburguesa gigante. ¿Has visto alguna cerca?» ¿A qué te refieres con los perdidos?, quiso saber Michael. «Creo que ya es bastante claro en sí». «No me encuentro perdido. ¿Me podrías señalar en qué dirección está tu hogar?» «No, pero no porque no lo sepa», se excusó Michael. «Sino porque no tenemos confianza». «¿Confianza?», respondió extraño el vagabundo. «¿Qué es la confianza?» Es permitirle a alguien que tenga la posibilidad de lastimarte». «¿Y por qué le permitiría eso a alguien?» «Porque estarías completamente seguro de que no lo haría». El vagabundo lo analizó durante un instante y luego llegó a una conclusión. «Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida, y mira que he escuchado las historias más estúpidas que puedas imaginarte. Una vez oí que hay humanos que hacen rituales con los testículos de los que son como nosotros, para que nunca más quieran ser libres. Algunos conocen el ritual como castración. ¿Y para qué querríamos ser libres?», comenzó a preguntar Michael, pero se detuvo cuando cayó en cuenta de algo. «¿Cuál es tu nombre?». «Ay, no sé si decírtelo», respondió el vagabundo. «Ninguno de nosotros posee confianza. No es así como se utiliza esa palabra».
No concuerdo contigo. De hecho, pienso que hasta la he usado mejor que tú. ¿Pero fui yo quien te la enseñó? Una vez más, el discípulo supera al maestro. Michael dio un paso muy lento, casi imperceptible, hacia él. Necesito preguntarte algo muy felinal. Y antes de hacerlo me gustaría, aunque sea saber tu nombre. ¿Para qué? Para que comencemos a crear un vínculo de confianza, explicó Michael. Claro, y luego poseerla. Sí, exacto, se resignó. Bien, bien, entiendo, dijo el vagabundo. ¿Cómo es tu nombre? Michael. ¿Michael? Se extrañó. He oído algunos nombres estúpidos en mi vida, pero jamás algo como Michael. ¿Qué clase de nombre es ese? Una parte importante de la confianza es no lastimar al otro, aclaró Michael. Pero, ¿cómo podría lastimarte si solo te estoy diciendo lo que pienso? Tu turno, dijo en busca de venganza. ¿Cuál es tu nombre? El mundo me conoce como Mapache. Confundido, Michael dio otro paso hacia adelante. ¿Qué has dicho? Mapache. ¿Sabes lo que es un mapache? Michael agitó la cabeza de lado a lado. ¿Nunca viste un mapache? Se sorprendió. Ay, Michael, si tan solo vieras uno, son astutos, escorridizos, veloces y tienen la dosis perfecta de picardía. Las mejores anécdotas que tengo las he vivido con mapaches. De hecho, un mapache me puso el nombre de Mapache. Fue al final de una noche inolvidable. Logramos entrar a una pescadería, probamos todo tipo de pescados y mariscos, y cuando terminamos, destrozamos el lugar por completo. El mapache se la pasó toda la noche vomitando y juró nunca más volver a comer pescado. Pero antes de desmayarse me dijo, tú, eres digno de ser uno de los nuestros, Mapache. Y a partir de aquella noche existo bajo el nombre de Mapache. Michael volvió a adelantarse lentamente dejando su dignidad detrás de sí. Mapache, te tengo que preguntar algo. Volteó hasta quedar completamente de espaldas. Necesitaba que el vagabundo observara una zona de su cuerpo que él ya hacía tiempo que no conseguía ver. ¿Mis testículos lucen raros? Una estruendosa risa fue la respuesta que obtuvo Michael y entendió, finalmente, por qué era que ya no sentía apetito por la libertad. No puedo creer que por fin me he encontrado con un sobreviviente de la castración, exclamó Mapache. Ah, se ven raros. Están ahí, los veo, pero parecen sin vida, como si estuvieran vacíos. ¡Oh! Esta debe ser la cuarta mejor noche de mi vida. Terminó de hablar y notó que Michael había dejado caer todo su cuerpo sobre el asfalto. ¿Te sientes bien?, preguntó Mapache. La muy maldita le quitó la vida a mis testículos, susurró Michael. Mapache se le acercó y mientras la hablaba, frotó su cabeza contra la de él. Ella se lo pierde. Ustedes ya no poseen confianza. Sí, dijo Michael. Ella se lo pierde. No pienso volver a poner una pata en esa casa. ¿Sabes qué pienso que deberías hacer? ¿Qué? Deberías acompañarme en la mejor maldita aventura del mundo. ¿Eh? Sí, Michael. Tú y yo en busca de la hamburguesa gigante. ¿La hamburguesa gigante?, preguntó el hambriento Michael mientras se volvía a incorporar. Hay un lugar en esta ciudad al que muy pocos logran llegar. Un sitio en el que viven miles y miles de los nuestros. Son libres de hacer lo que quieran, tanto por las mañanas como por las tardes y las noches. Hay metros y metros y más metros de pasto cortado a la altura perfecta. Y hay árboles por todos lados. De todas las formas y los tamaños. Hay todo tipo de aves. Ay, Michael, ¿has probado alguna vez una ave? Son deliciosas, pero la mejor parte es que de no llegar a cazar durante el día, por las noches, todas las noches, un grupo de humanos se acerca a venerar a los nuestros y traen de ofrenda los más exquisitos manjares. Michael se inclinó la cabeza hacia un costado y lo observó en silencio. ¿Qué sucede?, preguntó el mapache. Todo eso se oye como una gran mentira. ¡No es mentira!, exclamó el mapache. Mi padre vio ese lugar con sus propios ojos. Fue él quien me contó la historia. Y una semana después lo atropelló un ómnibus. A partir de aquella noche me prometí que encontraría la hamburguesa más gigante. ¿La hamburguesa gigante? Sí, Michael, el oasis de los nuestros queda debajo de la hamburguesa más grande que puedas imaginar. Mi padre me dijo que la belleza de la hamburguesa llega a ser cegadora. No lo sé, dijo Michael. Tu historia suena a fábula. ¿Sí?
dijo Mapache, porque a mí me suena como la única oportunidad que tienes de sobrevivir. Antes de seguir hablando, se rascó de un modo meticuloso la oreja que tenía sana. El mundo está repleto de peligros, Michael. Hay monstruos allá afuera, monstruos que están a la espera de que alguno de los nuestros se equivoque, para así poder atraparnos y comernos, o lo que es mucho peor, quitarnos la libertad. Apoyó su pata en el lomo de Michael y parpadeó lentamente. Juntos podemos encontrar la hamburguesa gigante. Nos ayudaremos mutuamente para poder superar cualquier amenaza. Y como el mundo le pareció menos aterrador de a dos, Michael aceptó el trato, frotando su cuerpo contra el de Mapache. Cuando se sintieron preparados, asomaron sus cabezas y dirigieron sus miradas hacia los dos extremos de la calle. Antes de que Michael pudiera preguntarle cuál era el plan, Mapache salió disparado del auto y comenzó a correr hacia una de las esquinas. Michael, en un impulso que le pareció imposible de reprimir, lo siguió. Corrieron y corrieron, aunque cualquiera que los hubiera visto desde afuera habría asegurado que lo hacían sin rumbo. No era el caso. Mapache sabía exactamente dónde se dirigían, pero Michael sentía que todos sus sentidos estaban siendo estimulados al máximo, y de esa manera fue que se olvidó de que estaba hambriento, sediento, y de que el mundo era un lugar peligroso. Llegaron hasta la mitad de una cuadra y Mapache se detuvo junto a un cesto de basura. Michael tardó unos segundos más en frenar su cuerpo y con la inercia perdió el control de sus patas traseras y terminó cayendo al suelo. Desde ahí observó que Mapache, después de olfatear el caño que sostenía el cesto y mantener la boca abierta durante unos segundos para estimular su órgano vemeronasal, se dirigió a paso menos enérgico hacia la esquina. Michael se detuvo en el lugar y vio que una vez que Mapache llegó a la intersección, un gran haz de luz iluminó su delgado cuerpo. El resto lo entendió al notar la dilatación en las pupilas de su nuevo y primer compañero de aventuras. Había algo magnífico del otro lado. Michael se acercó y dirigió la mirada hacia donde fuera que estuviera observando Mapache. La luz lo cegó durante unos instantes, pero una vez que sus ojos se acostumbraron, lo descubrió frente a sí. La hamburguesa gigante. A Michael poco le importaba que se tratara de una gigantografía iluminada, que publicitaba una hamburguesa relativamente en oferta de un local de comida rápida. La historia era real, y eso era suficiente. Debajo del cartel había un gran predio enrajado, rodeado por una arboleda que no permitía ver con claridad lo que había dentro. ¿Es real?, dijo Michael, mientras se preguntaba si su cuerpo cabría por aquella reja. «Te lo he dicho», respondió Mapache. «Mi padre no era un mentiroso». Michael y Mapache estaban a 1 o no más de 100 metros de comenzar una nueva vida de libertad en el paraíso. Pero ninguno de los dos se decidía a dar el primer paso. «¿Vamos juntos?», preguntó Mapache. «Sí», respondió Michael antes de pegarse a su lado. Mientras avanzaban sigilosamente, Michael comenzó a preguntarse cómo era que había encontrado con tanta facilidad ese lugar al que tan pocos de los suyos habían logrado llegar. ¿No tiene el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Antes de que pudiera responderse a aquella pregunta, todo su ser fue invadido por un fuerte y pestilente aroma. Se detuvo y siguió la trayectoria del olor. Tuvo la impresión de que provenía de un callejón frente a ellos que cortaba la calle a la mitad. ¿Puedes A mitad de la pregunta, Michael pegó un chillido de dolor. Cayó al suelo y descubrió que los dientes de Mapache estaban clavados en una de sus patas traseras. Lo mordió con fuerza e hizo que se retorciera de dolor, y cuando creyó que era suficiente, Mapache soltó su pata y se alejó unos pasos de él. Michael intentó incorporarse. En vano. Su lastimada pata trasera no podía soportar el peso. Desde el suelo inclinó la cabeza para poder ver a su Judas. «Lo siento mucho, Michael. Siento no poseer más tu confianza». «¡Me mentiste!», gritó Michael entre tanto sufrimiento. «¿Qué está sucediendo?». Antes de hablar, Mapache miró de reojo hacia el callejón. «No te mentí. Solo omití una parte de la historia. El paso más difícil no es encontrar la hamburguesa gigante, sino poder atravesar el monstruo que custodia la calle. Necesitaba un señuelo y fuiste lo primero que apareció. Por favor, no lo tomes como algo felinal, Michael». Mapache se alejó de allí en veloz trote y se escondió detrás de un palo de luz, mientras lo siguió con la mirada hasta que oyó un ruido que provenía del callejón. Una gigantesca sombra comenzó a manchar una de las paredes del pasaje. El corazón de Michael se aceleró tanto que todo su cuerpo fue poseído por una vibración. La sombra se fue adentrando en la calle, creciendo de tamaño. Se volvió inmensa.
Michael intentó volver a incorporarse, pero después de mantenerse de pie durante unos segundos, volvió a caer al suelo y desde ahí esperó a que el destino lo encontrara. Del callejón salió la criatura más salvaje que Michael había visto en su vida. El pelaje negro del animal parecía estar cubierto de brea, y de su boca caía una baba que quemaba el suelo al golpear con él, como si se tratara de algo ácido. Pero Michael se concentró en los ojos del monstruo. En ellos podía ver reflejado el de sus mayores temores. Intentó arrastrarse, pero se detuvo cuando la criatura comenzó a gritarle. En ese instante Michael notó que el mapache salía de su escondite y emprendió la corrida de su vida, hasta desaparecer detrás de las rejas que daban al paraíso. El monstruo se mantuvo en el lugar, con su infernal mirada dirigida a Michael en todo momento. No tenía escapatoria. La criatura dio un paso hacia adelante, 2 hacia atrás y 3 hacia adelante de nuevo. Michael entendió que su momento había llegado. Hambriento, sediento, lastimado, traicionado y temeroso. Así moriría. Cada paso que avanzaba el monstruo era un paso menos en la vida de Michael. Y cuando tan solo le quedaban 2 pasos de existencia, una sensación extraña recorrió su propio cuerpo. Todos sus pelos comenzaron a erizarse, desde su cabeza hasta su cola. Sintió su cuerpo tan liviano como lo era en su juventud. Todas sus garras se liberaron y se aferró con ellas al cemento. Apoyó su lastimada pata trasera en el suelo y se puso lentamente de pie. Sabía que tendría solo una oportunidad y la aprovecharía en nombre de su humana, de la traición y de toda la juventud que había desperdiciado persiguiendo gomitas para el cabello. El monstruo arremetió contra él, y las pupilas de Michael se estiraron hasta convertirse en 2 finas y estratégicas líneas. La infernal criatura pegó un salto y abrió la boca en busca del cuello de su presa. Pero antes de que pudiera cerrar la mandíbula, Michael giró sobre su cuerpo y clavó sus garras en el pecho de la bestia. Avanzó por él, desafiando la gravedad hasta su objetivo. Abrió la boca y mordió los testículos de la criatura con todas sus fuerzas, hasta que los 2 cayeron al suelo. Michael, sin mirar atrás, corrió tan rápido como pudo hacia la intensa luz, mientras de fondo oía los chillidos de dolor de la bestia. A medida que avanzaba, la hamburguesa iba luciendo cada vez más grande. Realmente era gigante. Escuchó detrás de sí los gritos feroces del monstruo, y no le fue necesario girar la cabeza para saber que lo estaba persiguiendo. Podía oír sus furiosos pasos acercarse. Michael bajó la mirada y se concentró en las rejas que estaban a solo metros de distancia. No podía ser objetivo con el tamaño de su cuerpo. Por ende, no tenía en claro si conseguiría pasar entre las verjas o no. Sería un salto de fe. Y en la caída se encontraría con una nueva vida o con una nueva muerte. Le quedaban tan solo unos pasos para llegar. Pero el monstruo estaba tan cerca de él que podía sentir que su iracunda respiración le quemaba la cola. No le importó. No tenía tiempo para preocuparse por el dolor, así que tomó envión con sus patas traseras. Cerró los ojos y se impulsó manteniendo su cuerpo lo más estirado posible. Cuando Michael volvió a abrir los ojos, se encontró a sí mismo tirado en el suelo. Estaba agitado, confundido y se preguntó si era que estaba vivo o estaba muerto. Inclinó la cabeza y en un primer instante se asustó al ver a la bestia tan cerca. Le llevó algunos segundos entender que el monstruo se encontraba del otro lado de la reja, que jamás podría atravesar. Michael quiso provocarlo, así que decidió quedarse recostado allí durante un rato. Se lamió la herida en su pierna y otras partes de su cuerpo. Mientras lo hacía, le llamó la atención que su pelo todavía estuviera erizado. Cuando se sintió satisfecho con su higiene, se incorporó con gran dificultad. Echó un último vistazo hacia el frustrado monstruo y caminó a través de la arboleda para descubrir el mundo que lo estaba esperando del otro lado. Al terminar de cruzar, se encontró con un inmóvil y también erizado mapache, que parecía hipnotizado por la imagen que tenía frente a él. El vagabundo salió del trance y después de notar la presencia de Michael, pegó un salto y se escondió detrás de un árbol. Si hubiera querido matarte, mapache, ya lo habría hecho, dijo Michael mientras observaba confundido el paisaje que lo rodeaba. El joven vagabundo asomó primero la cabeza y luego el resto del cuerpo, y finalmente se acercó dando unos leves saltos hacia su excompañero de aventuras. Se ubicó a su lado y contemplaron juntos la escena que los enfrentaba. «No parece que le estés pasando muy bien», dijo Michael. «Algo extraño está sucediendo», le explicó Mapache.
Cuando llegué el clima era pacífico. Algunos estaban recostados. Unos compartían una bandeja con comida y otros se apareaban, pero de un momento a otro el pelaje de todos se empezó a erizar y dio lugar a un completo caos. Creo que dejaron de poseer confianza entre sí. Michael lo miró y pestañeó lentamente. Después guardaron silencio durante un largo rato hasta que Mapache no pudo más con su curiosidad. ¿Cómo lograste sobrevivir?, le preguntó incrédulo. Antes de responder, Michael se recostó en el pasto. Deberías haber estado allí, Mapache. Fue una gran batalla. Primero esperé a que se acercara lo suficiente y le arañé los ojos para cegarlo. Después salté a su lomo, lo monté y lo mordí por todos lados. Pero en un momento se logró zafar y me arrojó contra el cordón de la vereda. Pero tiró algunos mordiscones, pero conseguí esquivarlos. Aunque quedé arrinconado contra la esquina, y cuando parecía que todo estaba perdido, Mapache se acostó junto a él y escuchó el resto de la historia con suma atención mientras de fondo, cientos de los suyos corrían de un lado a otro, en busca del mejor escondite que pudieran encontrar. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.